Teorema de Pitágoras. Pitágoras fue un matemático, filósofo griego que descubrió una propiedad muy interesante de los triángulos rectángulos. Él encontró cómo se relacionan los lados del triángulo rectángulo, que se lo conoce como teorema de Pitágoras y que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Para ello, lo primero que vamos a hacer es identificar el nombre de cada lado de nuestro triángulo. Este teorema se aplica solamente cuando el triángulo es rectángulo, cuando tiene un ángulo recto, un ángulo que mide 90 grados. Bueno, como ya sabemos, cada lado recibe el mismo nombre del vértice al que se opone. Si este lado se opone, está al frente del vértice C, quiere decir que este lado se llama lado C. Si este lado se opone al vértice B, este lado se llama lado B. Y si este lado se opone, es decir, que está al frente del vértice A, este lado se llama lado A. A la vez, el lado que está al frente del ángulo recto, el que se opone al ángulo recto, se llama hipotenusa. Y los lados que están adyacentes. La palabra adyacente quiere decir que los que están al lado. Este es el ángulo recto. Los que están al lado del ángulo recto se llaman catetos. En este caso tenemos los catetos A y B. Una vez identificado cada uno de los lados, los nombres de cada lado, podemos plantear la ecuación de Pitágoras para nuestro triángulo, para el que tenemos que considerar. El teorema de Pitágoras dice, la hipotenusa al cuadrado. Esta es la hipotenusa, y esta hipotenusa es el lado C. Entonces nosotros vamos a poner la hipotenusa, o sea, C al cuadrado. Dice, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, la hipotenusa es C al cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado. Por lo general, en los ejercicios o problemas, siempre vamos a tener que calcular la hipotenusa o uno de los catetos. Para ello, ¿qué tenemos que hacer siempre? Es plantear la ecuación de Pitágoras que corresponda al triángulo que me están dando. Y a partir de allí, despejar la incógnita. Para que sea más sencillo, vamos a explicarlo por parte. Primero, encontremos esta ecuación. ¿Cómo lo vamos a obtener? Si me dan el triángulo ABC, entonces primero colocamos el nombre de cada lado. Si este vértice es A, este lado se llamará lado A. Si este es el vértice B, este lado será el lado B. Y si este es el vértice C, este lado será el lado C. A la vez sabemos que el lado que está al frente del ángulo recto se llama hipotenusa. Y los lados adyacentes al ángulo recto, los que están al lado del ángulo recto, se llaman catetos. Y el teorema de Pitágoras siempre partimos de la hipotenusa. Nos dice la hipotenusa al cuadrado. Entonces nosotros sabemos que la hipotenusa para este triángulo es A, por lo que vamos a colocar A al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Es decir que a un cateto lo elevamos al cuadrado más el cuadrado del otro cateto. Y a partir de acá tenemos que despejar. Si yo quiero conocer la hipotenusa, quiere decir que yo a la lo tengo que dejar solito en este miembro, por lo que este cuadrado de acá va a tener que pasar al otro miembro con la operación contraria. Este 2 es una potencia, lo contrario de la potencia es la raíz. Por eso es que la hipotenusa, si yo lo que quiero encontrar es la hipotenusa, siempre va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos. Ahora, si yo quiero despejar un cateto, por ejemplo, si yo quiero despejar B, si lo que quiero encontrar es el lado B,
quiere decir que tengo que dejarlo a B solito en un miembro. Entonces, este C al cuadrado que está sumando, tendré que pasarlo al otro miembro. Y si acá está sumando, pasará restando. Y después el cuadrado pasará como raíz. Por eso es que siempre, o sea, acá sería B, va a ser igual a la raíz cuadrada de esta hipotenusa menos este cateto al cuadrado. Quiere decir que si yo quiero encontrar uno de los catetos, siempre voy a poner la raíz cuadrada de la diferencia resta, de la hipotenusa al cuadrado con el otro cateto al cuadrado. Por ejemplo, si yo quiero encontrar el cateto C, va a pasar lo mismo. Este B al cuadrado que está sumando pasará al otro miembro restando. Y este cuadrado que está acá pasará al otro miembro como raíz. Por lo tanto, si queremos encontrar la hipotenusa, ya sabemos que va a ser siempre igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los dos catetos. Pero si queremos encontrar uno de los catetos, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de la diferencia entre la hipotenusa al cuadrado y el otro cateto al cuadrado. O sea que cuando quiero encontrar hipotenusa, yo tengo que sumar. Y cuando quiero encontrar un cateto, voy a tener que restar el cuadrado de la hipotenusa menos el otro cateto que tengo como dato.